Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Nuestro invitado de hoy es Rafa Chama Roses. Rafa Roses, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chama Roses. Muy bien, encantado de estar en tu canal. Sí, muy bien. Y poder contar anécdotas e historias que la gente a lo mejor no sabe y son divertidas. Ahora contaremos. El apodo de Chama, ¿eso de dónde viene? A ver, porque eso Bueno, yo creo que es un apodo familiar, un mote. Sí, resulta que yo tenía un abuelo que era el portero del Alcira, ¿De fútbol? de fútbol, Ajá. y él, bueno, me decían que fumaba mucho, ¿no? Ajá. Entonces, cuando empezaba un partido, pues a lo mejor se encendía el cigarro y cuando venía alguna jugada se dejaba el cigarro en el poste y se ponía a la jugada, y entonces había veces que a lo mejor no se olvidaba, se olvidaba, y la gente que había atrás en la red, Chama que se apaga, y del Chama que se apaga. Eso es típico valenciano. Sí, la verdad que de ahí viene el apodo. Pues nada, pregunta obligada. ¿Cómo empezaste con el mundo de la moto? Yo puedo decir que yo empecé a ser piloto, yo llegué a ser piloto porque estuve en el momento idóneo con la gente correcta para que me ayudaran a ser piloto, porque yo vengo de una familia muy humilde y por ellos y por mí mismo nunca podíamos haber llegado a subir, a comprar ni una moto, ni comprar equipamiento, ni desplazarnos a ninguna carrera. Pero tuve la suerte de que en cada etapa que he ido evolucionando me he encontrado a la gente que me ha ayudado, que ha sido infinidad de personas, y gracias a todo eso, desde principio a fin, gracias a toda esa ayuda, he podido ser piloto. ¿A qué edad te empezaste a correr? A los 16 años. Evidentemente con la firma falsa de, ¿no? Claro, no, bueno, ¿O firmó tu no, la falsificamos, pero todo empezó pues, por el tema de Vespinos. Empezamos con el Vespino, que claro, entonces no hacía falta tener 16 años para ir con el Vespino, era ciclomotor. Y de ahí fuimos escalando hasta llegar a motos de competición. ¿Yo de dónde me viene las ganas de subir en la moto? Mis padres tenían una casita en Chella y allí habían dos hermanos que corrían en motocross y nosotros íbamos a veranear todos los fines de semana. Y resulta que mi padre, como para poder tirar a la familia adelante, pues él tenía una furgoneta y tenía que ir buscando pues, trabajos de hacer desplazamientos o montar orquestas o llevar productos de limpieza, ¿no? Pues cuando íbamos el fin de semana allí, estos chavales que corrían en motocross no tenían furgoneta para desplazarse a los circuitos. Y contrataban a mi padre, le pagaban el transporte y él iba a llevarle a los circuitos. Y tú, por supuesto. Y claro, yo, ostras, papá, que yo quiero ir. Y bueno, ya me compraba los solomotos y los motociclismos, que entonces eran en periódico. Sí. Así de grandes, de papel. De papel. Sí, es verdad, de papel. Y me iba, bueno, nos íbamos a las 5 de la mañana pues en Alzaneta, Albaida, donde se hacían las carreras típicas del territorial de motocross, ¿no? Y yo me iba con ellos y ahí pues empezó a entrarme el gusanillo de correr, ¿no? De pilotar moto, ¿no? Ya tenía yo esa afición y bueno, pues todos los fines de semana que habían carreras, ya ibas alimentándote de todo lo que era el entorno de las carreras. Y bueno, pues empecé a hacer amistad con ellos, con estos hermanos de Chella, que tenían un taller de motos allí. ¿Cómo le llamaban estos chicos? Hermanos Calabús, pero el apellido que llamaban los monos de motocross era Calay, hermanos Calay. Y llega el verano, y bueno, nosotros esos fines de semana, llega el verano y me iba yo por las tardes al taller que tenían ellos y empezábamos a limpiarles el carenado, o cuando desmontaban motores, pues yo se los petroleaba y todo esto, ¿no? Y cuando llegaban las tardes que iban a entrenar, pues yo me iba con ellos. Yo me ponía en una curva o en algún salto y ahí como había un campo de cross al lado en el chalet, pues los veía, ¿no? Y tuvimos la suerte o la suerte o la desgracia, que vino la pantanada allí en Alcira y mi padre
Entonces nos desplazó a Chella a vivir, porque en Alcira no se podía estar, todo el barro, polvo, tal. Sí, sí. Y yo íbamos al colegio allí en Chella, y por la tarde estudiaba piano, iba a repasar el piano allí en una casa, y luego me iba al taller de estos chicos a Ayudar, sí. Tal que aún hicimos mucha más amistad, se acaba la época de la riada, que estábamos muy mal allí en casa, volvemos a Alcira, y da la casualidad que paso un día por el campo de motocross que había al lado de la casita, que también era de la familia Suñer, que era donde entrenaba el Aspar. Jorge. Y lo vi ahí entrenar, tal, y yo, como ellos tenían allí las motos de motocross, los hermanos Calay, pues un día así con vuelo le digo, oye, ¿tú me podías dejar una moto una Push Cobra? Y me la llevé ahí al campo de cross y empecé, pues como estaba el Aspar entrenando me acuerdo de una CR82, una Derby toda refrigerada por agua, un aparato. Es que esa moto se iba muy bien. Eso, más la veías cuando la ponías ese en cambio marcha, era... alucinabas. Que yo, mucha gente corrió luego velocidad en esos motores, que era de 6 marchas, en cambio cerrado. Sí, la moto era impresionante. Y yo llegué allí en la Push Cobra, pues, al lado de eso, pues un carro polos, ¿no? Y eso, pues nada, pues te ponías a rodar, y entonces pues fui familiarizándome con él, bueno, pues eso que paras a descansar, hablas, tal, ¿no? Y bueno, pues fui engranándome, estaban los hermanos, estaba ya más gente, estaba el manager de él, y poco a poco pues fuimos. Y dio la casualidad de que hacen una carrera de Vespinos, todos los veteranos, Vicente Ferrer, el Aspar, los hermanos Calafat. Y el otro día lo contó aquí Vicente Ferrer, esa carrera. Hostia, ¿no? Sí, y resulta que hacen una carrera, y yo pues, como ya estaba yo un poco impregnado con ellos, que los veía como hablaban, tal, hostia, pues hacen una carrera de Vespinos, pues yo tengo que seguir un Vespino. Pues yo entonces tenía una crono, tenía una Montesa crono. Y empezando por ahí, que digo, yo tengo que dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado, ¿no? Pues yo no tenía Vespino. Primero empecé en lo del motocross, ¿no? La motocross, que gracias a tener la moto conocí al Aspar y su entorno, ¿no? Gracias a los hermanos Calay. Luego llega el Vespino. Yo no tenía Vespino para esa carrera y tuve que pedírsela a un amigo que le llamaba Quique Enguix. Oye, mira, que hacen una carrera de Vespinos en Alcira, ¿me dejas Vespino? Vale, pero después devuélvemelo conforme te lo he dejado, ¿no? Y bueno, pues tal. Empezamos la carrera y la verdad que nos metieron un sobao los veteranos, el hermano de Jorge, Vicente el Aspar, que fue el que ganó, Agustín, Paco, Pepe Buche, toda la colla, es que la verdad fue una carrera, y gente había, porque ellos también arrastraban mucha gente en esa época, hostia, y más en Alcira y todos los alrededores, ¿no? Y la verdad que había gente. Bueno, pues se sacó tan buena sensación de esa carrera, ¿no? Que entonces ese circuito, que era de Adrián Campos, lo dirigía Vicente, el hermano de Jorge. Y bueno, Jorge también, estaban todos ahí siempre, porque eso era un circuito de aeromodelismo de cochecitos. Y luego lo trabajaban Vicente, y entonces Jorge entrenaba allí. Y bueno, y Vicente también tenía karts y todo esto. La cuestión, que como tuvo tanto éxito esa carrera, organiza un campeonato de Vespinos, de ciclomotores. Y yo digo, hostia, pues yo quiero participar en ese campeonato de ciclomotores. Y yo tenía una crono, y mira, una de las locuras que hice es, cambié la crono por un Vespino, porque claro, yo necesitaba un Vespino para correr allí. Hostia, pues y cuando llegué a casa yo, mis padres, y la moto, no... Es que la cambié, pero nos cambió la moto, pero un Vespino, si te la compra tu abuela, y lo que le ha costado a la abuelita... Locuras de joven. Bueno, sí, pues la cuestión que Vespino. Y me acuerdo que otra persona que me ayudó también fue la primera carrera. Claro, los Vespinos eran 49, pero ahí todo el mundo llevaba 65, variador, escape, tal. Y yo era un Vespino de 49, que me acuerdo que era de color rosa y que una maricona. Que me voy a Vicente Ferrer y le digo, Vicente, que necesito un cilindro, escape, carburador, tal. Y no puedo, no tengo dinero.
me facilitas la forma de abonártelo. Y empezó ayudándome y me dijo, si ganas la carrera, te lo regalo. Te lo regalo. Si no, vienes y pactamos la forma de pagar. Buen tipo, Vicente. Es un escándalo, de tío, un escándalo. Muy buen tipo, la verdad. Bueno, pues nada, llegó la primera carrera y tuvimos la suerte de ganar, por lo tanto, ese saldo. Y no, a partir de ahí, pues Vicente, pues cada vez que hacía falta, pues por esa parte, tal. Y como vimos que iba evolucionando todo esto, Vicente, el hermano de Jorge, preparó un pepino de Vespino, porque empezó a traer Jorge piezas de la Derby, porque entonces estaba en Derby, y trajo slicks, neumáticos de agua, los amortiguadores que quitaban de la Derby, y preparó Vicente un pepino, ¿no? Full. Y entonces ganábamos con más facilidad en el pepino ese que lo utilizaban, porque Jorge también se entrenaba en ese Vespino, que en tu... Tengo una foto. Tienes una foto que él está con las gafas de sol y con castellanos, sí. Y claro, ¿no? Pues lo utilizamos para entrenar, que me acuerdo que entrenábamos izquierdas, derechas, lo mojábamos con agua, y esto fue involucrándose, ¿no? Y entonces en ese campeonato dijo Jorge y la familia, oye, pues mira, el que gane el campeonato, que hemos hecho aquí de ciclomotores, cogemos una moto y vamos al Criterium solo moto. Ganamos ese... En Calafat, ¿no? ¿Verdad? La primera fue en Calafat. Que ahora, cuando llegue, te cuento Sí. No... Tal, que ganamos el campeonato de Vespinos y viene el tema de... trae una Derby Jorge, una Derby Sport Copa, nueva por estrenar, que la sacó de la cadena de fabricación, al estar él en Derby, trae la moto y entonces pues nada, Vicente empieza a desmontarla, a preparar, a poner muelles más duros, bueno, empezamos a hacer la moto para competir porque venía de serie, ¿no? Vicente Martínez, ¿eh? Vicente Martínez, el hermano de Jorge. No Vicente Ferrer, Vicente Martínez. No, Vicente Martínez. En esa época ya empezó porque Vicente estaba en el circuito, bueno, yo ni tenía garaje ni teníamos nada y ellos tenían pues bancos de herramientas, todo, y como los había promovido por Jorge, oye, traigo una moto de fábrica y la preparamos para hacer el Criterium, ¿no? Y ya pues vamos escalando en el mundo de las carreras. Tal, que trae la moto y trae una bufanda de la CR82, creo que el cilindro también lo preparó un poquito, ¿no? El escape, sacó, era por abajo, pues una bufanda, una bala especial, creo que el cilindro lo preparó también el Tombas, bueno, la cuestión, que preparamos la moto, ¿no? Y me acuerdo que nosotros íbamos a probar esa moto, porque claro, la casita era un circuito muy pequeñito, pero no podíamos probarla. Lo que llevaba velocidad punta y si aguantaba bien los desarrollos y si estaba bien carburado y todo esto. Y íbamos a el circuito, el polígono que había en el Mercado de Bastos, que entonces estaba acabado de asfaltar, no había nada, y empezábamos a entrenar allí, ¿no? De allí conocí a otra persona que también me ayudó, a José Gallego, que él iba a entrenar con sus motos en el remolque y iba a rodar allí, ¿no? Y él pues estaba rodando allí también. Y bueno, pues hicimos relación, que él fue el que gracias a él también la moto podía llevarla al circuito, a la primera carrera que era Calafat. Buena gente, ¿eh? La verdad que esa familia es una persona 10, es uno de mis mejores amigos y seguimos la relación y la verdad que estoy encantadísimo de estar rodeado de gente como él, ¿no? Y fue él el que, como iba a la carrera también y tenía remolque y todo, oye, pues él se ofreció a llevarme la moto y pudimos llegar, porque Vicente me ayudaba, pero no teníamos remolque y nada. Me acuerdo que fuimos en la moto, él tiene una GP600 y fuimos en la moto. Bueno, pues nada, llegamos allí, la primera carrera. Y nos meten por todos los lados. O sea, yo primero que nada, era la primera vez, la primera carrera que fui yo en la moto de marchas. De Junior, vaya. De Junior. Vamos a esa carrera. ¿Dónde fue? En Calafat, era Calafat. Vamos a esa carrera. Y yo primera vez que entraba en un circuito permanente, que yo también iba perdido, ¿no? O sea, venía de la casita, llegamos allí y aparte que iba yo perdido, las motos que habían allí eran todos Riejus y Honda Hurricane y MBX, que aquellos eran unos pepinos, que claro, yo no sabía por dónde iba mucho al principio, pero luego ya te vas familiarizando, ¿no? Y Vicente dijo, hostia macho, aquí esto...
moto no tenemos ni hora aquí con la moto, porque era una moto de madera por copa, creíamos que habíamos hecho algo, pero ahí las motos eran pepinos. Que el Cribillá corría con Honda Taulé, el Checa con la Rieju oficial, todos eran concesionarios de Honda, concesionarios de Rieju, y llevaban unos pepinos. Casi nada, ¿eh? Y nosotros, hostia, que así aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? No lo volvemos para acá. Pero como ya teníamos preparada la moto y todo esto, pues venga, vamos a hacer carreras por aquí. El provincial, del provincial, del territorial, ¿no? Y vamos a la primera carrera al Chinet, que me acordé toda mi vida, y del nombre de la persona que te voy a decir también toda mi vida. Le llamaban el Bocha. El Bocha. Que era comisario. Sí. Comisario Ese señor es de Cullera, creo. Es de Cullera, íntimo amigo de Salvador Gascó. Sí, todo. Sí. Llega la carrera y nosotros nos inscribimos en 80 y 125. Hago la carrera 80 y la gano. Y yo, ¿La primera? La primera carrera que hacemos en Alginet. Y claro, estábamos acostumbrados a ir en la casita, callejear, curvas, ángulos y frenadas fuertes y todo esto, ¿no? Y llegamos al Alginet y ganamos la carrera. Y yo, la ilusión de toda mi vida, que gano una carrera de motos, ¿no? Yo levanto las manos. Y además la primera. La primera. Y yo levanto las manos, eso que llegas, y claro, estaba Jorge, estaba todo el mundo, todos amigos y todo, ¿no? Levanto las manos. Y descalifica, seguro. Sí, hombre. La puta. Y ya hemos ganado, estás descalificado. Sí, tú no puedes levantar las manos. Se puede solamente que levantar una, pero eso no lo sabe nadie. Bueno, yo por lo menos, si un niño con toda la ilusión del mundo gana una carrera, euforia total, pues levanta las manos, ¿no? Descalificado. 125. Salimos de 125 con la misma moto, porque teníamos que una moto. Ganamos. ¿El 125 también? Y gané. Y me descalifican. ¿Con que me descalifiques? Ha habido una reclamación que la moto es de 80 y la carrera la cilindrada de 105 no puede salir con la moto inferior. Y nosotros hicimos una reclamación, pero ¿cómo? Si fuera al revés, claro, ¿no? Claro. Que tuvieras una moto más cubicaje, pero con una moto más pequeña, ganar 105, pues qué vergüenza para el que ha puesto la reclamación, ¿no? Pues sí. Descalificado. O sea, que nos venimos de Alginet, descalificarles dos. Las dos ganadas y... Fuera, nada. Y eso las ya, piernas. y yo el Bocha, entonces ya el Bocha lo tenía. Y claro, ese señor estaba en todas las carreras, ¿no? Y yo cada vez que lo veía, caí en la mar. Bueno, y luego pues vinieron otras carreras ya, Alcira, Torrente, tal, y bueno, pues ahí fuimos ya engranándonos, ¿no? Y entonces ya el siguiente paso fue, como ya iban empezando a salir bien las cosas, que más o menos pues se hacían bien, Jorge dice, hostia, pues para el año que viene, si con esta moto no estamos a la altura en el Criterium, y aquí el trampolín es el Criterium, porque bueno, lo ganaba Cribillé, Checa, todo esto, ¿no? Toda la gente que ha despegado, pues hay que conseguir una Honda. Y conseguimos una Honda Hurricane que nos la cedió un aficionado que tiene una Honda totalmente desmontada, que no me acuerdo el nombre, que era conocido de Jorge, y la enviaron en un cajón la moto, y Jorge dijo, pues venga, hay que empezar a montarla. Y entonces empezó a ayudarnos también Ramón Sendra. Y Ramón Sendra fue el que empezó a montar la moto, Buen mecánico, porque Vicente también estaba allí en el circuito de la casita con los cartos, no podía, entonces ya era más complejo todo, y bueno, pues Ramón Sendra se ofreció a ayudar a montarnos la moto, y empezamos a montar la moto. Y ese motor lo preparó Carmona. Ángel Carmona. Y Ángel Carmona, al lado de Manos Tavit, Jorge también hizo llamadas, oye, que hay que preparar una motito que vamos en serio ahora. Y hizo la moto Ángel Carmona, los escapes los preparó el Tavi, y todo el mantenimiento y montaje y todo de la moto, Ramón Sendra. Y montamos la moto. Y la pintamos toda, igual como las derbis. Yo llevaba la moto toda como roja, los sponsors de Ducados, Fina Mersa, Caster, todo. Y Jorge me dejó botas, guantes, casco. Parecía ser. Y no, claro, Parecía ser. yo no tenía red, yo no tenía nada, era todo prestado. Es que como voy a comprar unas botas y valían
20.000 pesetas y monos 150.000, es imposible, ¿no? Nada, cero. Todo prestado, todo dejado, todo ayudado. Ramón Sendrá, todas las horas de montar, desmontar, no podíamos pagarlo, ¿no? Yo me acuerdo que la primera carrera íbamos a casa Jorge y nos daban un sobre dinero, 30 o 40.000 pesetas, ¿vale? Ir. Y nosotros contando que pillamos también los billetes, hostia, 30.000 pesetas. Bueno, de la cuestión, montamos la moto y nos vamos a Jerez. Y me acuerdo que no pudo venir Ramón Sendra porque, claro, como iba a dejarme yo el taller, claro, el negocio que montaba. Ahí te tenías que ir 3 días antes, claro, y él tenía el negocio claro. Y nos fuimos, 2 amigos míos en un Ronda, la moto desmontada, a Jerez. Me acuerdo que paramos en Chinchilla a comprar una barra de un pan redondo, chorizo y íbamos a rebanadas de pan, tal. Llegamos a Jerez, la primera carrera del Criterium. Y llegamos allí, a mí nos dijo Jorge, me han dicho que cuando lleguéis al circuito, nosotros, claro, Jerez de Calafat, pasa 1 año y medio, nada, y llegamos a Jerez, que aquello era grandísimo, ya te pones nervioso solamente entrar a Jerez, ¿no? Niños que en un Ronda la moto desmontada. Llegamos a Jerez, cuando lleguéis allí, preguntar por Tavi, porque Tavi entonces corría también en moto, corría también en el Criterium, y preguntar por él y él os ayudará. Y yo a los 2 mecánicos que me llevé, que no eran mecánicos, eran amigos míos, que salimos en Vespino. Y se dieron pues para ayudarme y no irme solo yo, y porque uno de ellos tenía coche y yo no tenía ni coche. Nos vamos a Jerez, llegamos allí, preguntamos por el Tavi, nada, mira que somos los que nos está ayudando Jorge, tal. Ah, vale, pues fijaos ahí en el box, él tenía el box alquilado y nos puso en esta esquinita y empezar a montar la moto. ¿Qué sabía montar la moto? Yo ni idea y mis amigos tampoco, tal. Bueno, nos ayuda gente ahí porque la verdad que había muy buen ambiente, lo ayudamos. Y yo me acuerdo que Jorge me dijo, claro, yo no conocía el circuito, no conocía nada, la primera vez que íbamos a un circuito permanente y de esas características, muy grande, muy largo. Ahí entrabas y por muy rápido que entrabas, te sobraba de todo. Yo digo, hostia, macho, estoy que tirar el mar. Tal, que empezamos a rodar, me dijo Jorge, prohibido caer. Da vueltas como si fueras parado. Hay que memorizar. Yo me acuerdo que entonces se pagaban tandas para poder entrenar, para familiarizarte, ¿no? Empezamos jueves, viernes, y yo el último. Y bajaba y me decía, tío, macho, vas muy lento ahí. Es que no sé ni pero. Bueno, tal, poco a poco. Entonces viene la primera tanda de clasificación y hago el mejor tiempo. Tío. Hostia, pues no va mal. Entonces ahí eran tantos pilotos que hacen tandas de luego mini carreras, ¿no? Hasta llegar a la final, ¿no? Se hace la primera tanda de carrera, la primera carrera y la ganamos. Pasamos a la otra, que ya el grupo es más reducido, ¿no? La volvemos a hacer y la ganamos. Y ya venía el Tavi, ya, así como al principio nos dijeron... Entonces, claro, empezamos ya a marcar ahí buenos tiempos y ganar las previas, ¿no? Y ya pues ya venían, tal, bien, ¿qué te hace falta? Me acuerdo que nos dijeron, desmonta para la carrera el cilindro para ver cómo va, ¿no? Como si la compresión va bien, todo esto. Y nosotros, claro, mis amigos no sabían que ni había que llevar ni manguitos, ni nada, pero nos comencé. Quitar el agua. Ellos quitaron el agua, nada. Empezaron a quitar la culata sin quitar los manguitos, toda el agua por fuera, la verdad que no. Al ver que éramos unos desastres... El cilindro se llenaría todo. Pero que nada, aquellos, ¿qué estáis haciendo? No teníamos ni idea. Tal, que viene el Tavi con un mecánico de él, empezamos a ayudarnos, tal. La cuestión, llega la carrera y la ganamos. Hostia. Ni no lo creíamos, o sea, vamos a ver. Primera carrera del Criterium, la verdad es que llevábamos un pepino de moto, la moto iba muy bien, pero bueno, empezamos poco a poco, progresivamente, tal, y ganamos la carrera. Claro, ganamos la carrera y la moto nos la requisan, porque, claro, este tío viene, está 2 días el último, pasan todas las carreras previas, gana, y la final gana, y ganamos, la verdad que ganamos bien, ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Esta moto, y entonces ya, claro, del Aspar
O sea, mono de Jorge de Ducados, Casco, tal, esa de las voces, esa de Carmona, Tavi, todos estos ahí ni ahí vas a ver, ¿no? Está que la moto me la desguazan toda para comprobar de que era 70, que estaba todo en regla, ¿no? Porque las motos teóricamente tienen que ser todas igual, va, con una pequeña preparación, pero tal que nos desmontan la moto y la verdad que nos putearon un poco ahí, porque estuvieron mucho tiempo intentando buscar algo para descalificarnos, pero no lo lograron, ¿no? Y bueno, pues nos volvemos para casa. Y a partir de ahí, ya como nos putearon un poco, Jorge dijo a Ramón Sendra: Ramón, aquí tienes que ir con ellos, porque hostia, esto va en serio y ahora pues si esto va bien y seguimos ganando, pues hostia, tendrás que ayudarles y también poner un poco de orden si hay otras reclamaciones o algo, ¿no? Y Ramón Sendra, otra persona, entonces, claro, él tenía experiencia, sí. Entonces Ramón, ya ves, otra persona que nos ayudó, pues ya empezó a venir las carreras, ¿no? Y es verdad que como ya iban bien las cosas y te cogía un poquitín más en serio, pues la moto, cada vez que acabamos la carrera, el motor a Carmona, Tavi, y Tavi pues preparaba escapes y cada carrera ya enviaban escapes nuevos. Prueba prueba lo otro, más punta, más aceleración. La verdad que ya iba cogiendo color todo, ¿no? Y logramos ganar el Criterium. Y me acuerdo que en esa época, cuando la gente ganaba el Criterium, el año siguiente la Federación Española Derby te ponía las motos anteriores del Mundial de Jorge, todo esto, del Mundial, y ibas al Campeonato de Europa con las Derbys. Que el año anterior fue el que ganó Cribillé el Criterium, subió a las Derbys y fueron al europeo. Bueno, pues yo tuve la mala suerte de que ganamos el Criterium y la federación dejó de apoyar el europeo. No, hostia. O sea, que ese trampolín que tuve yo, que tenía la posibilidad de subir a la Derby, ese ya no existía, ¿no? Ya no existía. Pues nada, pues ¿Qué hacemos? no hay moto. O sea, esa posibilidad que tenía yo de dar un escaloncito más, Sí. pues no la tenemos. Pero bueno, Vicente Ferrer, Jorge hablaron con Metrakit y puso una moto, una JJ Cobas 125 de un año anterior, ¿no? No, miento. Metrakit tenía entonces una Hugo Casal y una MBA de Daniel Mateos. El Hugo Casal en aquel entonces iba... Una 80, que era de Rito Rontegui y la tenían ellos. No, de Félix Rodríguez. ¿Os acordáis de Félix Rodríguez? Sí. Bueno, pues él tenía esas motos, la MBA de Daniel Mateos y bueno, hostia, pues no hay motos, pues venga, pues pararé en y a ver si hablaremos con Metrakit, y la verdad que nos cedió las motos y empezamos a correr en Metrakit en 80 y 85. Y el campeonato de España. ¿eh? Vale. Y llegó la primera carrera en Jerez, que yo tuve una úlcera que me perforé. Resulta que me tomé 2 aspirinas para ir a hacer una prueba en Calafat que hacía la Federación Española con las Arbizus, porque como no hubieron derbis dijeron, oye, pues lo hacemos con Arbizu. Me tomé una aspirina en ayunas, 2 aspirinas en ayunas porque tenía calentura y yo quería hacer esa prueba y me perforó el estómago. Entonces tuve pérdida de sangre, me tuvieron que poner sangre de cera, que si me llego a dormir en casa me hubiera muerto. Hice la prueba, me seleccionaron para el Campeonato de Europa, pero con las Arbizus, pero bueno, como teníamos lo de Metrakit en el Campeonato de España y todo esto preparado, pues dijeron, hostia, es que Arbizu yo creo que no es la mejor opción. ¿Y quién estaba haciendo esas pruebas entonces? Tony Gutiérrez era el que llevaba el equipo Arbizu y estaba Carlos Giró, Eduardo Sánchez, ¿quién más estaba? Emilia Alzamora, Voltá, Devon, toda esta gente estaba en esa época. Nos quedamos con Metrakit en el Campeonato de España y vino la primera carrera en Jerez y yo en la MBA hice segundo detrás de Jorge. Y entonces empezaron a ir bien las cosas, que vimos, hostia, pues este tío tiene maneras y podemos...
Y entonces ya empezamos a crecer en el... Hay una proyección. Hay una proyección. Empezamos a crecer, entonces ya el año siguiente compraron una JJ Cobas, que fue la anterior a las de Alex Cribillé. Y ya fuimos al Mundial, pero como no teníamos puntos ni habían tantos pilotos cada carrera, íbamos, hacíamos el viaje, pero no logramos que nos aceptaran la inscripción para salir. Y en alguna carrera íbamos, nos la aceptaban, salía, pero bueno, éramos entre 85 y 90 pilotos, hacían tandas de pares e impares. Oye, sal y haz lo que sea, pero que no hay que clasificarse. Claro, yo en circuitos, que no había salido nunca no había hecho Jerez, Calafat y Jarama. Y ya está. Al Mundial. Bueno, yo no conocía nada. Pares e impares. Tienes que dar gas y cogerte la rueda de quien sea para familiarizarte y intentar clasificarte, ¿no? Y la verdad que no lográbamos clasificarnos, me pegaba cada palo porque decían, cógete de la rueda de Gresini, de Bruno Casanova, de Grassetti, de Ezio, de Jorge. Sí, cogía la rueda, pero entraba, pero no salía, ¿no? Bueno, pues nada, entonces pasó ese año y al año siguiente, Adrián Campos, que la verdad que me ayudó, de las personas que me han ayudado. Hablo con Avidesa y fue cuando salió el sponsor de Avidesa y logramos ir al Mundial en la JJ Cobas ya nueva con Avidesa. Y ese fue el de los últimos años que corrí y fue pues como si fuera la cúspide llegar a tu ilusión y ya al Mundial con un buen equipo. Una buena moto. ¿Personas importantes en tu vida? Ostras, me sabría mal. No, o sea, es que tengo tanta gente que me ha ayudado que me sabría mal no nombrarla o no acordarme ahora del nombre o que se me olvidara decirlo, ¿no? Empezando lo he dicho antes, hermanos Calay, familia Aspar, Vicente, Antonio Pardo también era, en aquella época era el manager de ellos y mío, Gallego, Ramón Sendra, Ángel Carmona, los Tavi también se volcaron muchísimo conmigo. Cuando venían las carreras, escapes traían, Rafa, el que haga falta. El Gurri, Vicente Ferrer. Mira, Moto Inter, los señores de Moto Inter, ostras, también ahí. Hicisteis un equipo con Chimalós, ¿no? Hicieron un equipo. Correcto, cuando ya acabamos el Mundial, entonces vinieron la época de las paralelas, de la importación de las motos paralelas, que fue el boom aquí en España, ¿no? Todo el mundo, en vez de comprar las motos en los concesionarios, las compraban los importadores, ¿no? 100 octanos, Jesús Bellisca también, esta gente también me ayudó. Carmelo, bueno, Salvador Gasco, que por eso me sabría muy mal olvidarme gente, Salvador Gasco también. Salvador Gasco. Un crack de hombre sin ánimo de lucro. No, nada. Mucha gente lo ha tenido en la candelera de que, no, bueno, ese señor, chapeau donde esté. Ayudó a muchísima gente. Que la verdad que a mí también me ayudó muchísimo. ¿Quién más? Es que hay mucha gente. Bueno, en la época de Moto Inter, cuando ellos eran de los más importantes importadores de motos paralelas, montaron un equipo que coincidí con Alós. Y la verdad que también nos va muy bien el territorial, que ganamos el territorial. La verdad que el correr en las calles con las balas de paja es donde más he disfrutado yo. Una moto de MotoGP, una 105 de Gran Premio. En las calles, en los territoriales, eso para mí ha sido lo más divertido que he corrido en mi vida. Lo más divertido. Ni correr en Holanda, ni Australia, ni Japón, ni Suzuka, Inglaterra, nada. O sea, para mí las sensaciones más fuertes, más divertidas y que más alegría te sacan es las calles de las carreras urbanas. Motocruzada, tocándoles, levantando, frenándose, te va de delante. Es que todo, ahí se aprendía muchísimo. ¿Y qué carrera has disfrutado más? Ostras. ¿Has hecho muchas? Yo, una de las que más
he disfrutado fue en Japón, hasta que me caí, que iba pegándome toda la carrera con Fausto Gresini y Bruno Casanova. Casi nada aparato, ¿eh? Esa carrera fue de las más divertidas y más recuerdo, porque es que eran todas las curvas, final de recta, las rápidas de izquierda, siempre me meto, se meten los dos, hasta que me caí una rápida de izquierdas que estuve inconsciente y ahí me hice daño. Pero esas son de las carreras que más huella te dejan, ¿no? Luego también tengo carreras que me dejan huella, por ejemplo, Ezio Llanola en agua en Alemania. Las pasadas que me pegaba, eso se me quedaron. Ese tío iba rápido en agua, que era brutal. Tenía un estilo muy peculiar, ¿no? Metido en la carrera, se descolgaba mucho. Pero en agua, para mí, ese señor es el que más me ha impresionado. Esos también son momentos que se te quedan. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ir tan rápido este hombre? No, yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Pero también es verdad que es muy bonito hablar a toro pasado, ¿no? Dices, hostia, es que tenía que haber sido pues, más tranquilo y pensar un poco, reflexionar. Es que esta gente tiene los huevos pelados. Este tío lleva 7, 8 mundiales, es subcampeón del mundo. Y tú no puedes pretender ir detrás de él. Es que no, primero tendrás que familiarizarte. Las motos estaban corriendo una onda oficial. Todo eso pues son cosas que no las piensas, vas atrotinado, vas que no, que tengo que, porque si no es el sponsor, yo no sigo el año que viene. Son cosas... No se piensan y se cometen los errores que se cometen. Pero bueno, es muy bonito hablar ahora... A toro pasado. A toro pasado, pero hoy en día, los pilotos de hoy en día, jóvenes, es digno de admirar lo centrados que están, pausados, la moto no va, se relajan, cambia esto, cambia lo otro, no los ves tú... Rápido, venga, que hay que salir. No, hay un entorno que hay mucha ayuda externa, la gente está mucho más preparada, más concienciada... Tienen psicólogos, tienen equipos que están muy preparados, con mucha experiencia y saben marcar los tiempos, las pausas. ¿Y tus rivales, Rafa? A ver. Que en España pues tenía a Jorge, Aspar, Champi, Alex, Julián Miralles, Hernández, el Choco, De Bon. Herbás, Alex, ¿no? Herbás es que Herbás era ya cuando corrimos en la Copa CIP, que mira, otra también, corrimos un año en una Copa Scooter que hizo la federación, querían potenciar el tema de los scooters, tal, y Salvador Gasco y Machado. Oye, pues hay que potenciar esta Copa y corrimos un año con la Copa, la Piaggio creo que era, Piaggio. Copa CIP. Y bien, Herbás fueron rivales míos en esa Copa. Luego en el territorial, rivales, el Alós, el Rocher. Vicente Rocher. Muy rápido ese tío en las calles. Que aún está corriendo, yo lo veo y digo, hostia, pero Vicente, hostia, ¿cómo puede ser? Y el tío es un rival muy fuerte en el territorial. Vicente el Alós, Jorge Calabuch. ¿Quién más estaba? Bueno, el que es manero de Héctor Faubel también. Y poco más, no recuerdo. Ah, bueno, también estaba Fonbuena, Javier Pérez Monllor, que llevaba el sponsor de Olivas La Española, el Choco también. Y luego en el Mundial, pues, coincidí pues, el Rabo Alman, Stefan Prein, Jorge, Julián, Chequinelo, con todos los que hoy en día aún están en el mundo del motociclismo activos como managers y directores de equipo. Vicente Martínez, Aspar, el hermano de Jorge. Cuéntanos un poquito. Vicente Martínez, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho cuando empezamos en el tema del ciclomotor. Se desvivió, no tenía horas, porque cuando acababa de su trabajo, que era preparar que la pista y los karts estuvieran todos en orden, se centraba en el Vespino y prepararlo para que pudiéramos correr al día siguiente. Se vino conmigo a las primeras carreras. Consiguió sponsors, me acuerdo que era Bradol, el primer sponsor, Bradol, para poder costear lo que costaba mantener el Vespino, ¿no? La verdad que sin ningún ánimo de lucro, este señor también a mí me ayudó muchísimo. Gran persona, y bueno, en los karts, yo lo he visto ir en kart,
Iba muy rápido, ¿eh? Sí. La verdad que y en el coche también, en el coche iba muy rápido, me acuerdo. Sí. Vicente Ferrer. Hostia, Vicente Ferrer. Nosotros seguimos siendo todos los viernes, los martes salimos a cenar, somos amigos íntimos y la verdad que también tengo que reconocer que me ayudó muchísimo y una gran persona y también ha sido muy rápido en el mundo del motociclismo, sí. O sea que ha dejado mucha huella y además está dejando mucho legado. Él sigue hoy es tan buen tipo, con los concesionarios de Yamaha y ahora pues le está pasando el relevo a las hijas, ¿no? Y la verdad que es un pilar muy fuerte en el mundo del motociclismo aquí a nivel nacional, porque hoy en día aún sigue activo relacionado en el mundo de las motos, ¿no? Por lo tanto, deja un buen legado. Adrián Campos. ¡Puah! Adrián Campos. Este señor a mí me ayudó. Gracias a él, porque él fue el que consiguió el dinero para yo poder llegar a hacer por lo que he soñado yo toda mi vida, ser piloto del campeonato del mundo, ¿no? De motociclismo. Este señor hizo que saliera el dinero suficiente para poder llegar yo a cumplir ese sueño, ¿no? Pero es que luego, cuando yo dejé de correr, esto me ayudó en mi vida deportiva, ¿no? Pero es que luego me ha ayudado en mi vida profesional, laboral. O sea, yo cuando me dejé de correr no sabía qué hacer y este señor me dijo, él tenía los concesionarios de coches, él siempre ha estado metido en negocios y él tenía los concesionarios de la mayoría de marcas en Alcira y me dijo, oye, vente conmigo a los coches. Y yo, Adrián, que no tengo ni chorra idea de coches. Yo lo único que sé es, tocaba el piano, de ahí me pasé a las motos y no sé nada hacer nada más, nada. Como yo los coches. Pues, tú vente a los coches que te enseñamos. Adrián, yo no sé, que no había trabajado yo tampoco nunca, ¿no? Tal, pues nada, estuvimos un año que no sabía yo hacia dónde ir. Luego también se empezó lo del circuito de Cheste. Hablé con Salvador Casco, oye, vente al circuito, tal. Yo entonces no sabía hacia dónde ir, ¿no? Y Adrián al final insistió y me dio trabajo en un concesionario de coches. Y ahí empecé a trabajar con él, empecé como jefe de ventas, bueno, como comercial, jefe de ventas, gerente. Empecé a crecer profesionalmente en el automóvil. De ahí entré a una empresa más grande, que también era el mayor accionista él, que era Sor Ibérica, fabricante de carrocerías frigoríficas. Sí. Y ahí estoy, llevo ya 22 años y estoy ahí. ¿Por qué digo Adrián Campos? Porque él me ayudó, fue mi trampolín. Mi trampolín me consolidó en mi vida deportiva y luego a partir de ahí, en mi vida profesional laboral, ha sido también el que me ha ayudado, ¿no? Y ha hecho que llegue yo donde llego ahora profesionalmente, ¿no? Por lo tanto, infinitamente agradecido con Adrián y con toda su familia, ¿eh? Porque si no fuera por ellos, no sé cómo me hubiera ido la vida, que gracias a Dios pues no nos va mal, ¿no? Siempre agradecido. Salvador Gascón. Ostras, un pilar fuerte también, ¿eh? También me ha ayudado mucho este señor. Yo creo que la gente ha sido injusta con este señor porque creían una cosa que no creen o han creído que una cosa que no es real. Este señor lo han tenido algunas personas como que siempre ha hecho cosas porque tenía algo a cambio. Este señor, todo lo que ha hecho para mí, y conmigo ha sido todo sin ánimo de lucro, nada. Este señor tenía pasión por el mundo de las motos. Habló pasión, hombre, con las motos. Estaba obsesionado. Pero es que iba a todos los sitios y ayudaba a todo el mundo que llevara gasolina por las venas. Pero empezando de todos, Julián, Ricardo, toda la gente que ha sido buena en el mundo del motociclismo, exactamente, o que ha llegado a estar metida en el mundo, ha tenido que pasar por sus manos. Y la verdad que yo creo que se le tenía que dar más reconocimiento a esta persona del que se le ha dado, ¿eh? Para mí. Ricardo Tormó. Estuve un año conviviendo con él todos los días
que fue el año que corrimos con la Generalitat Valenciana, bueno, la Federación Valenciana hizo un equipo de motos para el Campeonato de Europa y el sponsor era la Generalitat Valenciana. Y Ricardo Tormó era el director deportivo de este equipo, ¿no? Por lo tanto, estuvimos un año juntos, codo con codo, porque a todos los entrenamientos venía, a todas las carreras, todos los eventos publicitarios que se hacían, ¿no? Y la verdad que me acuerdo muchísimo, Ricardo, porque justamente en el camión que hacíamos vida, él, por el tema de la pierna, que sabéis cómo tiene la pierna, ¿no? Pobrecito, sí. Y yo dormía en la litera de arriba y él en la de abajo. Y yo, como hice tan buen feeling con él, ¿no? Yo le curaba, me acuerdo, todos los días la herida que la pierna la tenía, que a mí me ha impresionado muchísimo ver la pierna como la tenía totalmente destrozada. Y le sumaba. Todos los días esa pierna siempre estaba como que estaba... Curando. Sí. Y yo me acuerdo que antes de dormir por las noches, pues le poníamos líquido y gasas y todo, y se la curábamos. Y yo tengo una anécdota de él muy buena. Él le encantaba probar cosas, inventar cosas, y nunca tenía fin en la moto. Él siempre pensaba de que siempre había un punto de mejora, ¿no? Y me acuerdo que un año estábamos en Le Mans, acabamos los entrenamientos, estábamos bien posicionados, estábamos creo cuarto, y nos acostamos, y de repente a las 3 de la mañana oímos por detrás del camión ruidos, y creíamos que nos estaban Robando. Y ya nos levantamos corriendo, vamos a la parte de atrás del camión. Estaba Ricardo con la moto desmontada. Trasteando. Y digo, Ricardo, ¿qué casté? Es que he pensado que si le quitamos, entonces era la Honda, moto por láminas. Es que he pensado que como os quejabais de la punta, si le quito el doble pétalo, claro, abre más y subirá más de vueltas y tendráis más punta. Y pero Ricardo, Que solo estés de mañana, pero que ya la moto está preparada ya para la carrera, está todo probado, está todo testeado. ¿Cómo hacemos esta prueba ahora? ¿Che para mañana para la carrera? Que se que tenían que probar. Y la verdad que, bueno, Ángel Carmona, que era entonces el técnico, tuvo un enganchón con él, que no se puede hacer estas pruebas antes de la carrera, tal. Eso es una anécdota que la verdad que él nunca tenía fin a la hora de dejar las motos ya terminaditas. Siempre pensaba en que había un punto de mejora y no sabía dónde estaba el límite. ¿Sí? Sí. Hemos llegado aquí, ya lo probamos en un entrenamiento privado. Siempre estaba cavilando, ¿no? La verdad. Y como piloto, bueno, como persona, te lo daba todo, tenía un corazón muy grande. Y como piloto, no hace falta que... ¿Qué vamos a decir? No. Y por curiosidad, ¿cómo quedó esto? Por curiosidad. No, bien, la moto la verdad que se puso conforme estaba, porque ahí Ángel Carmona, ahí también se jugaba mucho, ¿no? Él era el responsable técnico y se enganchó con Ricardo Lleno. La moto se deja tal cual se ha probado y nada. Pero bueno, he contado esto para que veas que Ricardo era una persona que nunca tenía suficiente, nunca, siempre estaba en intentar mejorar, pero no tenía límites de cuándo. Y ya para finalizar, Jorge Martínez Aspara. Gracias a él he sido yo piloto de motos. Yo te dije, he dicho antes, estuve en el momento idóneo y con la gente idónea. En el momento adecuado. Sí. Si yo no llego a conocerlo a él, si no me llega a ceder, dejar, dar, ayudar en todo, yo nada. Él llamaba también a los sponsors de dame tal que tengo un niño que está empezando tal, y de Caster, Finamersa, del ayuntamiento, de todos. Íbamos cogiendo 20.000, 50.000, 30.000, tal. Ten, Rafa, vete aquí, vete allá. Tal. Las motos, cuando yo fui con la Puiscobra al circuito de motocross que entrenaba con él, luego él, como Derby, empezó a importar Kawasaki, él la Derby se dijo, para ti la Derby y yo la Kawasaki. Me dejó la moto, ya íbamos más rápido, yo iba en la Puiscobra, con la Derby, tal. Luego él también se compró una Yamaha, una IZ, un aparato también, entonces me pasó la Kawa. Y ya pues entrenamos juntos y la verdad que con él
no puedo tener más palabras de agradecimiento. Aunque ahora se haya a lo mejor enfriado un poquitín la relación porque cada uno tenemos nuestro trabajo, ¿no? Y no nos vemos tan a menudo como antes. Y es otra época también. Es otra época. Entonces, pero de Jorge me cansaría de decir cosas positivas y buenas de él. O sea, no tengo ninguna queja con ese señor. Gracias a él he sido piloto de motos. Y una curiosidad, este casco, explícame lo del piano. Que era famoso por el casco del piano. Sí, me llamaban el pianista volador. Pues mira, sí, yo el teclado lo puse por rememorar a mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres, que venimos de una familia muy humilde, toda la vida trabajando para poderme pagar clases de conservatorio, pianos, el órgano, para intentar ser músico, ¿no? Yo lo dejé todo por la moto. Entonces, mis padres se enteraron. Todo vino porque yo, en vez de irme a clases de piano, mis padres me pagaban una profesora particular, y yo, en vez de irme a las clases, me iba al circuito a entrenar con Jorge en los Vespinos, ¿no? En la casita. En la casita. Y pasaban los meses y, claro, un día llama la profesora a mis padres: ¿qué pasa que no viene? ¿Que está enfermo? ¿Cómo que está enfermo? Si va todos los martes y los jueves, ¿cómo? ¿No? Aquí hace más de 2 meses que no viene. ¿Cómo que no va? Y un día voy a casa. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, del piano. Tú, el piano, ha llamado la profesora que hace 2 meses que no me, ¿no? Tal, que yo me iba, en vez de estudiar, me iba pues a entrenar con ellos a la casita, ¿no? Y tuvimos una guerra brutal en casa, me tiraron de casa, me fui a vivir con mi abuela, y entonces, pues, cuando se empezó a enrolarse, me empecé a enrolar en el mundo de la moto, ¿no? Empezaron a salir bien las cosas, tal, y luego, pues, hicimos las paces en casa, tal, y yo me puse un teclado porque me dejé lo que era la pasión no, mi vida, porque yo entonces también iba en una orquesta, y hacía bolos por ahí, tocando el piano, para sacar algo, para poder pagar todo lo que lleva, ¿no? El tema de la música. Y como me lo dejé todo por la moto, pues me puse el teclado en el casco. ¿Volverías a hacer lo mismo que has hecho? Volvería a hacerlo. Volvería a hacerlo, el ser piloto. Hombre, claro, evidentemente. Totalmente. Me hubiera encantado llegar más lejos de lo que he llegado. La ilusión de un piloto es llegar a ser una figura, ¿no? Nos hemos quedado en promesa, y sí que es verdad que, como te he dicho antes, a toro pasado muy bonito. No hubiera cometido los errores que se cometen de juventud, ¿no? De eso sí que, eso es algo que tengo aquí clavado, que el ímpetu, hay que ser mucho más paciente, reflexionar mucho más, que no se acaba el mundo en minutos ni en un tiempo muy reducido. Hay que ser mucho más sereno, y son cosas que te quedas, que son errores importantes en la vida que te dejan huella, ¿no? El ser excesivamente impetuoso. Pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros.